En Colombia, tras 22 días de movilización popular, este miércoles fue archivado por el Congreso el proyecto de reforma de salud que profundizaba la mercantilización y de la atención sanitaria en el país. Iniciamos con las informaciones en Colombia, puesto gracias a la presión popular fue archivado este miércoles el proyecto de reforma a la salud que profundizaría de esta manera la mercantilización de la atención sanitaria en el país. La controvertida iniciativa introducida por Cambio Radical el 20 de julio y respaldada por el gobierno de Iván Duque fue descartada por 16 votos a favor y 3 en contra. Esto luego de la presión popular que se mantiene en las calles de las principales ciudades por 22 días consecutivos. El proyecto neoliberal se proponía además la privatización del sistema de salud, la creación de conglomerados empresariales, la liquidación de los hospitales públicos, así como mecanismos para la negación de servicios y tratamientos médicos a la población más vulnerable. De igual forma, entregaba al Ministerio de Hacienda la decisión de financiar o no los tratamientos médicos. Séptima del Senado de la República debatiendo y para votar también el archivo del proyecto 010 de reforma a la salud, que es un proyecto nefasto para la salud de los colombianos y las colombianas. Pues afortunadamente contamos con que la mayoría de bancadas, después de que eran ponentes a favor de este proyecto, han decidido votar de manera negativa, escuchando principalmente el clamor popular que está en las calles, en las vías, en las plazas públicas de colombianos y colombianas, rechazando esta política de gobierno, pero también rechazando en particular este proyecto que es absolutamente dañino. También en Colombia, el Comité Nacional de Paro convocó nuevas movilizaciones durante los próximos días. El llamado fue realizado en el marco de la jornada número 22 de protestas populares en el país y en este contexto diversos sectores sociales salieron a las calles de Bogotá para reiterar su descontento con las políticas neoliberales del presidente Iván Duque, además de condenar la presión de las movilizaciones pacíficas por parte de la fuerza pública. Los activistas exigieron que el gobierno retire todos los proyectos que atenten contra los derechos como el empleo y la salud, ignorando los reclamos del pueblo. El jefe de Estado ordenó el despliegue de efectivos de seguridad en el país a fin de acallar las protestas. Y en más de Colombia, el Comité Nacional de Paro también emitió un comunicado en el que dijo además y hizo una convocatoria de continuar las movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque. En el documento señalan, todas las señales indican que el país necesita y reclama con urgencia un cambio de rumbo, una agenda para superar los vergonzosos e insostenibles niveles de pobreza, desigualdad, discriminación y exclusión. De igual manera resaltan, los problemas sociales abordan diálogos y necesidades con identificación y priorización de soluciones, con la exposición pública de argumentos y no con el uso de la fuerza o con la sinrazón de la violencia, menos aquella que se ejerce desde el propio Estado. En tal sentido, afirman que la orden presidencial de usar toda capacidad de las Fuerzas Armadas para acabar con el paro nacional es una declaratoria de guerra que pone en inminente riesgo los derechos de millones de colombianos. Estos que seguirán además protestando y antes que resolver agravará la situación. Finalmente expresan, continuamos con el fortalecimiento del paro nacional con la convocatoria de hoy 19 de mayo a una gran jornada nacional de movilización pacífica y con la caravana nacional de solidaridad hacia Cali los días 21 y 22 de mayo. Y en más de Colombia, en su capital, se mantienen las movilizaciones sociales en rechazo a las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno de Iván Duque. Esto, para ampliar la información, tenemos nuestro compañero Hernán Tovar. 22 días de paro, movilizaciones y actividades en torno a una serie de exigencias que se están haciendo en toda Colombia en relación a la política neoliberal del presidente Iván Duque. Nosotros nos hemos desplazado hasta este sitio, el Portal de las Américas. Aquí esos ciudadanos lo convirtieron en un espacio humanitario, de cultura, de arte. A través de cantos es la respuesta, y baile es la respuesta que le está dando al gobierno, un gobierno represivo en relación a las manifestaciones que se están dando. Las denuncias aquí es que el día inmediatamente anterior la represión policial dejó 60 heridos.
una persona, una mujer con violencia sexual, nos aseguran. Ellos seguirán aquí resistiendo hasta que el gobierno los escuche y escuche sus demandas en este sector que queda al sur occidente de la ciudad, un sector que recibe bastante población desplazada del país, con necesidades que las están expresando aquí a través de sus jóvenes. Nosotros seguiremos muy pendientes del desarrollo de esta y otras informaciones en Bogotá y en Colombia. Gracias, Hernán, por estos detalles. Más de 30 líderes de América Latina, entre ellos expresidentes, realizaron una carta en solidaridad con el pueblo colombiano que lleva 22 días de paro nacional contra el gobierno de Iván Duque. De esta manera, y la misiva ha manifestado que hacemos un llamado para que las profundas diferencias que han conducido a la violencia en los últimos días se resuelvan en el marco del diálogo y negociación, buscando un pronto retorno de la paz en esta querida nación. De igual manera, y más adelante, también el comunicado ratifica que las protestas son un derecho que consagran en las convenciones internacionales y las movilizaciones sociales, además, son una expresión legítima de la participación ciudadana. Concluye el comunicado diciendo, ante los graves incidentes de violencia contra los seres humanos indefensos que conllevan pérdidas de vidas humanas que nos afectan como pueblos hermanos de los colombianos, es urgente que se preserven las garantías para que quienes hacen uso de tales derechos, precautelando los derechos humanos de la ciudadanía, a la vez que garanticen la seguridad, la democracia y la paz.